ahora hablo de las agencias, pero antes simplemente dos palabras, porque esto es una parte muy complicada o compleja, ¿no? Y no podemos exponerla con detalle y que probablemente debería ser el origen de sucesivos encuentros. ¿Cómo se previene la corrupción? Claro, esto es lo que más puede sorprender a alguien, esto de prevenir la corrupción, es decir, ¿cómo prevenimos el homicidio? Algo más sabemos de cómo prevenir la violencia de género, ¿no? Porque aquí es un tema que está más sobre la mesa. Pero cuando dices a alguien, oye, prevén la organización en tu ayuntamiento o prevén la corrupción en tu universidad, ¿cómo hago esto? ¿De qué se trata? Los criminólogos, que serían los que nos tendrían que haber ayudado, porque para eso están, se han dedicado a otras cosas y no nos aportan nada en este momento. De momento ni están, ni yo creo que se les espera, porque no es un tema que les interese demasiado. Pero estos son un poco las cuestiones, los puntos que tendríamos que tener en un programa de prevención de la corrupción. Para adelantar en esta materia, hemos elaborado esta guía que tienen en las manos, donde precisamente lo que hemos intentado con los colegas letrados de la Junta es hacer un primer esbozo de cómo, a través de una guía, que es como una guía de montaje, de estos que uno se encuentra cuando abre un mueble del IKEA, de cómo lo tiene que montar, pues sería cómo monto en mi institución un plan de prevención de la corrupción. Y estos serían los distintos elementos que debe tener. Pero dejamos esto aquí, después irá saliendo en el debate y a raíz de las experiencias de las agencias. Y vamos ahora a lo que es la primera parte, ¿no?, de la jornada y lo que quería introducir. Y es, bueno, ¿qué tipo de agencia anticorrupción queremos? ¿O qué tipos? Yo no veo ningún problema en la diversidad. Al contrario, creo que la diversidad, sobre todo cuando se está iniciando un camino, es mejor que la uniformidad. Por eso no me entusiasma, lo digo ya desde el principio, la idea de una agencia nacional. Me parecería mejor que cada uno andara su camino, comparar experiencias y después elegir qué funciona mejor. En el derecho no podemos experimentar, como hacen en las ciencias experimentales, que por eso se llaman así. Entonces, tener diversidad de aproximaciones nos permite experimentar y ver qué funciona mejor si evaluamos después correctamente. Por eso, a mí a veces la uniformidad me horroriza. Bien, primera cuestión de las agencias, la independencia. Esto solo funciona si son independientes de funcionarios públicos y, sobre todo, de los responsables políticos a quienes les tienen que dar pautas y normas de comportamiento e incluso investigar en materia de corrupción. Si quien tiene la función de ser un poco el gendarme de todo esto depende de su superior, pues lógicamente esto no funciona. Es decir, sin independencia de las agencias no hay medidas de corrupción. Esto es todo pura cosmética, como decimos en este ámbito. Bueno, y aquí vemos una serie de puntos que se repiten más o menos en toda la regulación de las agencias nacionales. Esto está muy extendido. Dependen de los parlamentos, los presidentes se eligen por mayoría cualificada, un régimen de incompatibilidades. Tienen algo que me parece muy interesante, que es la posibilidad de hacer su propio proyecto de presupuesto, que esto me parece un sesgo de independencia considerable. Bueno, después, competencias. Es decir, prevenimos la corrupción o el fraude, ¿dónde? Y aquí todas más o menos siguen en el mismo camino, que es el sector público entendido de forma muy amplia. De forma tan amplia que engloba también, por ejemplo, a contratistas de la Administración, en algunos casos, personas que tienen un vínculo permanente con la Administración, aunque son empresas privadas, y un poco se resume en una de las apartados, ¿no?, de la ley valenciana, que dice cualquier entidad que esté bajo el control de una administración pública. Es decir, un criterio fáctico. Mira,
Al final esto de definir qué es el sector público es muy difícil. Lo vamos a definir de una forma material, por un criterio de control. Todo lo que controla la administración pública es administración pública y, por tanto, debe estar sujeto a la supervisión de las agencias. Aquí yo creo que también más o menos existe coincidencia en esta visión amplia de lo que es el sector público. Bien, donde más divergencias podemos encontrar son divergencias sobre todo de intensidad. Yo creo que son en las funciones. ¿Qué hacen estas agencias anticorrupción? Tienen unas funciones en fase legislativa, la mayoría de ellas, es decir, asesoran proyectos de ley, reglamentos que puedan tener relación con la prevención de la corrupción. La cosa estrella sería pues todo lo que es la contratación pública. Aquí hay un problema, claro, asesoran, problema de Agencia Nacional, claro, asesoran autonómicamente, pero ¿quién asesora los proyectos nacionales? Esto es un problema que habría que reflexionar sobre él. Tienen funciones preventivas, que son las funciones importantes, en el sentido de asesorar a las administraciones públicas, es decir, a los que están bajo su techo, de que implementen medidas de prevención de la corrupción. Asesoran, aconsejan, ayudan y luego supervisan, con distintos grados de intensidad en esa supervisión. Esto sobre el papel, porque es verdad que las agencias son tan novedosas que tampoco podemos hablar al día de hoy de una práctica de a ver cómo, qué grado de control tienen en su supervisión. Realizan algo que me parece muy importante, análisis sectoriales de riesgo. Es decir, bueno, pues de pronto va a venir el Papa a Valencia y se va a montar aquí un gran evento. Bueno, y va a haber una gran masa de contratación pública. Vamos a hacer un análisis especial de riesgos en este acontecimiento, o la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Es algo que después, cuando nos cuenten la experiencia italiana, es algo que hace la Agencia Anticorrupción italiana y, por ejemplo, lo hizo con la Expo de Milán, ¿no?, donde específicamente hizo un plan de prevención de la corrupción para este acontecimiento, y el Jubileo de la Misericordia, etcétera, etcétera, ¿no?, del Papa. Y luego formación de funcionarios públicos, que es algo muy importante. Bien. Tercer nivel, o tercera función, ¿no? Investigación de irregularidades, de fraude y corrupción. Les adelanto que me parece el nivel más problemático, Es decir, las agencias funcionan también como funcionan sobre todo, como un control interno, que investiga posibles indicios de fraude y corrupción en cada organismo público bajo su dependencia. Hace como una investigación previa a la investigación penal, con el fin de que si hay indicios más que suficientes de que allí se ha cometido un delito, a partir de ahí pone las manos el caso ante el fiscal y el juez, y ellos siguen adelante, con la colaboración en algún caso muy importante de la agencia, ¿no? En algunas regulaciones tienen la posibilidad incluso de solicitar medidas cautelares a quienes están realizando la instrucción. Es decir, se convierten en algunos casos como un amicus curiae del juez. Pero esta es una función que se remarca muchísimo en la regulación. En algunas leyes, como por ejemplo la valenciana, pero también en la regulación de la oficina del Ayuntamiento de Madrid, gran parte de la regulación tiene que ver con qué medida de investigación pueden hacer en casos de organismos. Acceder a documentos, hacer inspecciones en los locales, hacer interrogatorios a funcionarios públicos. Es decir, se configuran como un cuerpo no de inspección, sino como una investigación previa, ¿no?, a la del Ministerio Fiscal. Bueno, y luego tienen otras, a veces también poderes sancionadores, ¿no? Y las que tienen poderes sancionadores las tienen sobre todo con actos de obstrucción a estas facultades de investigación. Algo que también es complejo porque, a su vez, muchas de ellas dicen son agentes de la autoridad los funcionarios, los miembros de las agencias.
Si son agentes de la autoridad y se les obstruye sus labores de investigación, también tenemos algunos delitos en el Código Penal que nos pueden servir, con lo cual aquí también hay un problema, yo veo, de solapamiento, ¿no?, en todo esto. Bueno, y luego tienen a veces conferidas otras funciones, regular los grupos de interés, gestión de canales de denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es más o menos el cuadro de lo que hacen las agencias de la corrupción. Y ahora, ya 5 minutos, y cito solo problemas, los cito para después el debate, ¿no? El debate. Bien, yo creo que, claro, dicen, prevención de la corrupción y fraude. Claro, ¿qué es la corrupción y el fraude? Es decir, en alguna, no sé si quiero recordar, probablemente en la regulación valenciana, que es de las últimas, y probablemente por eso ha reflexionado más, hay una delimitación mayor de cuál es la materia a investigar, pero otras hablan muy genéricamente de corrupción y fraude. Y bueno, ¿qué entendemos por corrupción? Lo hemos visto estos días con la euroorden de Puigdemont, si la malversación de caudales públicos es corrupción o no es corrupción, o es fraude o no es fraude. Es decir, no son conceptos legales, ni la corrupción ni el fraude. Bueno, este es un problema que no me parece excesivamente importante, pero que habría que pensar, delimitar cuál es la materia, ¿no? Bueno, otra segunda cuestión más de práctica sería competencia y medios. Es decir, ¿realmente tienen los medios necesarios para llevar adelante toda esta ingente tarea de la prevención de la corrupción en comunidades o partes del país tremendas como es Cataluña? Hay una valoración de que los medios son medios importantes. A lo mejor a la vista de esto habría que ser realista y decir, oye, pues vamos a ir por partes y tenemos que ceñirnos a determinados puntos, ¿no? Cuarto problema, o tercer problema, es un problema muy técnico, donde yo les pido sobre todo a los administrativistas aquí presentes que nos ayuden, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto con la autonomía local y la autonomía también de las universidades? Por citar dos casos donde constitucionalmente hay una situación de independencia o de autonomía, ¿no?, de cada institución. Algunas regulaciones veo que han visto el problema, incluyen sin perjuicio del respeto a la autonomía local y universitaria. ¿Pero qué es esto, no? ¿Qué es esto de respetar la autonomía local y universitaria en este punto? Cuarto problema, que ya lo anuncié, investigaciones internas del fraude y poder judicial. Pues no, si tú empiezas una investigación, en el caso de una agencia, porque ya tienes sospechas de fraude o de corrupción o de delito, pues ya solo tienes que decir al fiscal, o sigues tú solo y cuando te parezca bien se lo dices al juez o al fiscal. Es decir, aquí tenemos que partir de la premisa que en un Estado de Derecho no se investiga a nadie, o al menos el Estado no investiga a nadie, hasta que no tiene indicios suficientes de que esa persona ha cometido un delito. Entonces aquí lo que se está planteando de alguna forma es que yo mi investigación interna la hago con un grado de sospecha mucho menor que el que daría lugar al grado de sospecha necesario para hacer un proceso penal. Pero si esto es como funciona, claro, estamos afectando a unos pilares del proceso penal garantista y liberal, que es esto de que a los ciudadanos, hasta el Estado, no nos puede investigar hasta que no tenga unas razones suficientes para unos indicios de criminalidad suficiente. Entonces, esto es distinto con las empresas, porque las empresas, el poder de dirección del empresario les da mucho más derechos. Pero la administración cuando investiga es el Estado, no es la empresa. Entonces, aquí se ha intentado hacer un paralelismo con el cumplimiento normativo de las empresas, cuando yo no veo claro si este paralelismo es del todo posible. Bien, estos son los problemas. Y ahora solo, ya con esto sí termino, propuestas para el debate, o un poco mis líneas de donde creo yo que podríamos avanzar soluciones, pero soluciones puestas a la discusión. Yo creo importante, en primer lugar, que se establezca la obligación legal, como ocurre en Italia,
de que cada administración pública tiene que tener un programa de prevención de la corrupción. Me parece que es un presupuesto indispensable, porque si todo lo dejamos en manos de que, bueno, si quiero lo hago, si no quiero lo hago, y cuando lo quiero hacer viene la agencia y te ayuda, pues bueno, esto no es una cosa demasiado simétrica. Puede haber organismos públicos, administraciones que vayan muy por delante y otras que voluntariamente, sin incumplir la ley, se hayan quedado absolutamente atrás. Entonces, una recomendación sería, esto tendría que ser obligatorio, tendría que ser obligatorio. Segundo, creo que sería necesario que las agencias hiciesen anualmente o bianualmente un plan estratégico, probablemente ya lo hacen. Yo he visto muchos informes finales, pero yo creo que es más necesario informes de qué vamos a hacer, un poco por optimizar medios y poner los focos en determinados puntos. Tercero, y es lo que me parece también más importante, ¿no? Toda la supervisión e inspección no debería ir dirigida a ver si se ha cometido un delito o no, sino a ver si esos organismos públicos han implantado correctamente sus medidas de prevención de la corrupción. Y el régimen sancionador debería estar dedicado no a la obstrucción, que esto también plantea problemas serios desde el punto de vista procesal, sino algo parecido a cuando llega un inspector de trabajo y ve que en una empresa no existe un plan de prevención de riesgos laborales o lo han implementado mal, que le impone una sanción. Este es el tipo, por ejemplo, de sanciones que se imponen en Francia, que son las empresas, o que se imponen también en Italia, sanciones que tienen que ver con potestades de supervisión que tienen que ver con la implantación del sistema, pero no con que se haya cometido una presunta irregularidad, porque esto yo creo que debe ser competencia jueces, fiscales, intervención del Estado, etc. Bueno, y esto es la otra última propuesta que os quería hacer, y con esto cierro más o menos en tiempo. Muchas gracias.